Hola familia, qué gusto verlos en este inicio de semana. Seguimos estudiando nuestra serie Iglesia. Es un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué cree? Seguimos en el capítulo 10. Sí, ¿verdad? Pero bueno, no pierda de vista que le he dicho que es un capítulo muy importante, por eso me he ido poco a poco, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender en este tiempo? Bueno, la salvación llega a los gentiles, ¿sí? Tenemos el caso de Cornelio, un soldado romano, un gentil, bueno, piadoso, temeroso de Dios, ¿no? Un hombre recto de corazón, pero que no tenía la salvación, es decir, no iba a poder llegar al cielo, ¿no? No conocía a Jesús y la Biblia es muy clara, Jesús es el único camino, ¿no? Llega salvación a ellos y también el Espíritu Santo, eso lo vamos a ver hoy mismo, ¿no? Pero yo quiero que usted ojalá le pueda yo explicar esta parte. Anteriormente, cuando Pedro predicaba, por ejemplo, o cuando se daba el mensaje a los judíos tenían todo el contexto, ¿sí?, de quién era el Mesías. Los judíos sabían que estaban esperando al Mesías. Los judíos, lo único que tenía que suceder es que tenía que hacerles match que Jesús, el Jesús al que habían crucificado, era el Mesías al que estaban esperando. Y cuando eso sucedía, todo lo que ellos conocían, toda la información que tenían, toda la ley, todos los profetas, les hacía sentido, ¿no? Y eran unas conversiones inmediatas y trascendentales. Recuerda usted, estudiamos a Pablo, por ejemplo, ¿no? Como cuando le hace sentido, inmediatamente se alinea y dice, wow, Señor, ¿no? Pero los gentiles no tienen conocimiento de nada. Los gentiles no están esperando al Mesías, los gentiles no conocen la ley, los gentiles no conocen los profetas, los gentiles no se saben los salmos. Los gentiles son idólatras y han adorado a cuanto Dios se han imaginado. Esto sí es todo un reto, ¿no? Es predicarle a gente que no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces, acompáñenme. Vamos a leer, hoy vamos a leer mucho, ¿no? Pero no se pierdan. Empezamos en el versículo 34. Ya está Pedro en la casa de Cornelio, ya tiene ahí reunida una gran cantidad de gente y les dice, versículo 34, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Versículo 36, este es el mensaje de la buena noticia. Aquí pongan atención en esto, de esto es de lo que se trata. Dice, el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Ese es el mensaje, ¿no? Pero ellos no tienen ni idea de la ley, no saben nada de eso. Versículo 37, y empieza haciendo historia. Ustedes saben lo que pasó en Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, ¿no? Recuerda, estamos hablando de que Jesús murió y ascendió, aquí hay como unos 10 años más o menos, pero todos lo sabían, esto era conocido por todos, lo que había sucedido, y empieza a hablar desde Juan el Bautista. Versículo 38, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39, y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuésemos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que lo levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio los profetas cuando dicen que todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Hasta ahí Pedro está hablando. Ahora yo quiero decirle algo. Yo hasta ahí no estoy tan segura que todos hayan entendido, ¿sí? Pedro está haciendo historia y está hablando y dice, ¿y ustedes se acuerdan de Juan? Pues tal vez había uno en la bola que no sabía quién era Juan el Bautista. Y ustedes saben que Jesús esto, y tal vez había uno ahí que no sabía, ¿no? O ustedes saben que Jesús murió crucificado. Bueno, la forma común del castigo romano para matar a los delincuentes, pues era la cruz. Entonces, pues no es que fuera el único, ¿no? Entonces, tal vez ellos, no todos tenían muy claro lo que estaba pasando. No son judíos que conocen el mensaje, ¿no? Versículo 44, aquí viene algo bien interesante, dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, mientras estaba hablando, yo no sé si todos le estaban entendiendo, era la primera vez que Pedro daba el mensaje a gentiles, también yo creo que él mismo estaba en este tema de decir,
¿Qué les digo? ¿Qué les enseño si ellos no tienen la base de la ley, la base de los profetas? Pero mientras él aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Qué cosa tan impresionante, ¿sí? Un mensaje tan profundo, tan fuerte, tan por primera vez hacia los gentiles, hacia una multitud de gentiles, el Espíritu Santo hace su aparición. Dice, y el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. ¿No les suena algo parecido que sucedió en el día de Pentecostés? Claro que en Pentecostés lo estaban esperando, porque Jesús les dijo, ahí se quedan hasta que reciban la promesa del Padre, ¿no? Y aquí ellos no lo estaban esperando, ni Pedro lo estaba esperando, ¿sí? Pero era necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos para que entendieran el mensaje, para que entendieran la gran revelación que se les estaba dando. Versículo 45. Los creyentes judíos, ¿se acuerdan? Los hermanos de Jope, que habían llegado con Pedro, quedaron asombrados al ver el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¡Wow! Qué manera tan impresionante de llegar la salvación, qué manera tan impresionante de llegar el Espíritu Santo sobre un grupo de hombres y mujeres que no eran judíos y que por primera vez en la Biblia usted y yo vemos registrado cómo es que esto sucede. Por eso es tan relevante el capítulo 10. Por este encuentro de dos culturas, por este encuentro de dos formas, por esta apertura que se da para que los gentiles, los que no eran judíos, puedan llegar, por esta forma en la que Pedro va a enfrentar este tema de no llames impuro o inmundo a lo que Dios ha limpiado, pero va más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Porque Pedro sabía que tenía que darles el mensaje, Pedro sabía que tenía que decirles de qué se trataba, pero yo no sé si Pedro estaba esperando lo que iba a suceder. Él empieza a hablar, él les empieza a explicar con las herramientas que tiene, que no son muchas, porque no estamos hablando de una nación de judíos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo llega y el Espíritu Santo irrumpe. Y entonces todo el mensaje de Pedro empieza a cobrar sentido, porque ellos empiezan a hablar en otras lenguas y a alabar a Dios. Qué momento tan impresionante en la historia de la humanidad. Qué momento tan impresionante, ¿sí? En la historia de la iglesia. Y por eso me encanta lo que estamos leyendo, por eso me encanta lo que estamos aprendiendo. Nos vemos mañana para seguir leyendo. Que Dios le bendiga.